El silencio de un departamento vacío siempre tiene un peso distinto al de un apartamento lleno de promesas incumplidas. Cuando cerré la puerta por última vez, dejé atrás 3 años de vida compartida, pero también dejé de cargar con una ilusión que ya no me pertenecía. No hubo portazos, ni llantos, ni discursos épicos. Solo el sonido metálico de una llave girando en la cerradura y la certeza absoluta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión que no estaba filtrada por la necesidad de complacer a alguien más. La conocí en una feria de arquitectura y sostenibilidad en Milwaukee. Yo acababa de asumir un puesto como jefe de proyectos en una consultora de ingeniería estructural, y ella era la directora creativa de una agencia de diseño de experiencias inmersivas. Su nombre era Valeria, y en aquel entonces, su energía era imposible de ignorar. Hablaba de espacios como si fueran organismos vivos, de la importancia de la luz natural, de cómo cada rincón debía contar una historia. Me cautivó su visión. Yo, en cambio, veía el mundo a través de cálculos, normativas y cronogramas. Éramos, en apariencia, polos opuestos. Pero durante los primeros meses, esa diferencia se sintió como complementariedad. Ella aportaba el color, yo ponía los cimientos. Alquilamos un loft en el barrio de West Loop 6 meses después de empezar a salir. El contrato estaba a nombre de los dos, aunque los números nunca fueron justos. Su tarifa como diseñadora freelance fluctuaba entre meses excepcionales y temporadas de sequía absoluta. Yo, con un salario fijo, bonos anuales y un historial crediticio impecable, asumí el 70% de los gastos fijos desde el principio. No lo hice por obligación, sino por convicción. Creía en el proyecto de vida que estábamos construyendo. Cuando hablaba de abrir su propio estudio, de contratar asistentes, de invertir en software de modelado 3D y en material de última generación, yo veía ambición, no dependencia. Le transfería dinero para talleres en Nueva York, para inscripciones en simposios de diseño escandinavo, para cenas de networking en restaurantes donde una sola copa costaba lo que yo gastaba en combustible semanal. Justificaba cada salida de mi cuenta con la misma lógica con la que aprobaba un presupuesto de obra: es una inversión a largo plazo. Durante casi 2 años, funcionó. O al menos, eso creía. Ella me decía que yo era su ancla, su punto de referencia, el hombre que le permitía soñar sin miedo a caer. Las palabras tenían peso. Me hacían sentir necesario. Pero el lenguaje del cuerpo, con el tiempo, empieza a decir lo que la boca se niega a admitir. Los cambios fueron graduales, casi imperceptibles. Empezó a dejar el teléfono en modo silencioso. A cancelar planes de último minuto con excusas laborales que sonaban cada vez más genéricas. A publicar en redes fotografías de lugares que yo no conocía, acompañadas de frases sobre la autenticidad, el desapego y la necesidad de romper con lo establecido. Antes, sus perfiles mostraban bocetos, maquetas, clientes satisfechos. De pronto, el feed se llenó de atardeceres en terrazas desconocidas, copas de vino sobre mesas de mármol y citas de autores que hablaban de la libertad como si fuera un derecho biológico. Lo atribuí al estrés. A la presión de escalar en un mercado competitivo. A la naturaleza misma del trabajo creativo, que exige inspiración constante. Hasta que un nombre comenzó a repetirse con demasiada frecuencia: Julián. Era productor musical y curador de eventos sonoros para marcas de lujo. Según Valeria, tenían una sinergia creativa impresionante. Decía que él entendía el ritmo visual de sus proyectos, que sabía leer las emociones detrás de cada paleta de colores. Me hablaba de él con una intensidad que yo ya no reconocía. Con un brillo en la mirada que hacía mucho no dirigía hacia mí. Yo, ingenuo o quizás simplemente acostumbrado a ser el soporte invisible, seguí pagando. Seguí cubriendo el alquiler, los servicios, la despensa orgánica, las suscripciones a plataformas de diseño, los viajes de estudio. Seguí creyendo que, en algún momento, todo eso se equilibraría. Que cuando su estudio despegara, ella asumiría su parte con la misma naturalidad con la que yo había asumido la mía, pero el equilibrio nunca llegó. Lo que llegó fue una conversación en un restaurante italiano del centro, un martes de noviembre que todavía recuerdo con claridad cinematográfica. Había reservado una mesa en el rincón que más le gustaba. Había comprado un mapa antiguo de la costa dálmata y lo había metido en un sobremanila. Dentro, los comprobantes de un depósito no reembolsable para un viaje de 10 días por Croacia y Montenegro, en un velero privado que habíamos visto juntos en una revista. Era mi forma de decirle que estaba listo para dar el siguiente paso. Para celebrar 3 años, y en mi cabeza, para proponerle formalizar lo que ya vivíamos. Ella llegó tarde. Traía un abrigo que no reconocía, el pelo ligeramente húmedo y una expresión que no era de cansancio, sino de preparación. Como si hubiera ensayado lo que iba a decir.
Se sentó, pidió un vino tinto que ya no solía beber, y antes de que yo pudiera abrir la boca, soltó la frase que reconfiguró mi realidad: creo que es mejor que sigamos caminos separados. Hemos crecido en direcciones opuestas. Necesito espacio para descubrir quién soy fuera de esta rutina. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una frialdad quirúrgica. Le pregunté si había alguien más. No negó. Tampoco confirmó. Solo dijo que las relaciones no se miden por fidelidad absoluta, sino por alineación emocional. Que con él se sentía viva, desafiada, en movimiento. Que conmigo todo era predecible, seguro, cómodo. Y que la comodidad, según ella, era el enemigo silencioso del crecimiento. Mientras hablaba, yo miraba el sobremanila sobre la mesa. Dentro estaba el viaje que habíamos soñado. Dentro estaba la prueba de que yo seguía creyendo en nosotros mientras ella ya había empacado sus emociones en otra maleta. Entonces vino la parte que todavía, en los días de mayor lucidez, me cuesta procesar sin incredulidad. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz y dijo: sé que ya pagaste el anticipo del viaje. Sería una lástima desperdiciarlo. Podemos ir como amigos. Sin presión. Sin expectativas. Solo disfrutar de lo que tanto quisimos hacer juntos. La miré. No por desdén, sino por asombro genuino. Me estaba pidiendo que financiara unas vacaciones con la mujer que acababa de dejarme por otro. Que cubriera los costos de un velero, de restaurantes frente al mar, de excursiones a islas desiertas, mientras ella seguramente escribiría mensajes a él desde la cubierta, sonriendo con la misma naturalidad con la que me había pedido pagar el alquiler durante años. Le pregunté, con una calma que me sorprendió incluso a mí, si realmente entendía lo que estaba pidiendo. Si creía que la amistad podía incluir subsidios turísticos. Me respondió que las relaciones evolucionan, que no todo tiene que ser blanco o negro, que ella valoraba mi estabilidad y que no veía por qué debíamos tirar a la basura algo bueno solo porque el romance había terminado. No discutí. No lloré. No le lancé el vino en la cara ni le recordé cada transferencia, cada cena pagada, cada curso financiado, cada fin de semana que cancelé para que ella pudiera asistir a eventos donde yo no era bienvenido. Solo asentí. Dejé el sobremanila sobre la mesa. Saqué mi billetera, dejé suficiente para cubrir la cuenta y una propina generosa. Me levanté y le dije: disfruta tu nueva etapa. Espero que sea tan intensa como prometes. Salí del restaurante con el pecho apretado, pero la mente clara. No conduje al departamento. Conduje a la oficina de un amigo arquitecto, le pedí que me prestara su sofá por unos días y esa misma noche, con una linterna y una caja de cartón, entré al loft por última vez. Saqué lo esencial: documentos, ropa, mi equipo de trabajo, libros, la cámara que había abandonado años atrás. Dejé una nota en la encimera de la cocina: el contrato está a tu nombre. El espacio es tuyo. Cubriré mi parte de servicios hasta fin de mes. No habrá más transacciones. Te deseo lo mejor. No fue un acto de venganza. Fue un acto de soberanía. Por primera vez en 3 años, no había nadie a quien mantener, nadie cuyo estado de ánimo dictara mi agenda, nadie cuya aprobación condicionara mi paz. Cerré la cuenta conjunta. Retiré su nombre de mi seguro médico y de mi plan de celular. Pagué la penalización por romper el arrendamiento anticipado. Preferí asumir el costo financiero antes que el costo emocional de seguir negociando con alguien que ya había elegido su camino. Bloqueé su número. La eliminé de todas las plataformas. Pedí a conocidos mutuos que no me contaran nada de su vida. No por rencor, por higiene mental. Si ella había decidido que yo era prescindible, yo tenía el derecho y la obligación de demostrarle que mi estabilidad no dependía de su presencia. Tomé una semana de vacaciones por primera vez en 4 años. No para escapar, sino para reconectar. Volví a escalar en rocódromo, una disciplina que había abandonado porque ella consideraba que mis fines de semana activos interferían con sus cenas de networking. Sentí el agarre, el esfuerzo, la concentración absoluta en cada movimiento. Volví a sacar mi cámara analógica. Recorrí los muelles del lago, los puentes de acero, los barrios en renovación. Disparé sin prisa, sin buscar likes, sin esperar aprobación. Redescubrí que mi creatividad no necesitaba validación externa para existir. Solo necesitaba espacio. En una charla técnica sobre rehabilitación de puentes históricos, conocí a Clara. Era ingeniera civil especializada en restauración de patrimonio, con una sonrisa tranquila, una forma de escuchar que no interrumpía, y una claridad brutal sobre sus límites. Hablamos de materiales, de normativas sísmicas, de cómo equilibrar lo antiguo con lo nuevo. No hubo juegos de poder. No hubo indirectas.
Solo 2 adultos que sabían lo que querían, más importante, lo que no estaban dispuestos a tolerar. Empezamos con café. Luego con caminatas por parques estatales. Luego con conversaciones que duraban hasta la madrugada, sin prisas, sin agendas ocultas. Ella cubría su parte. Proponía planes. Rechazaba con educación lo que no encajaba. Aceptaba ayuda cuando era genuina, nunca como obligación. Era, en todo sentido, lo opuesto a la dinámica que había normalizado durante años. Y no por eso era menos apasionada. Era apasionada de forma sostenible. Mientras yo reconstruía mi vida, la suya comenzaba a desmoronarse. No de forma inmediata, sino con la lentitud implacable de una estructura mal calculada. Julián, el productor, resultó ser tan inestable como su nombre sugería. Vivía de encargos esporádicos, de favores, de la apariencia de éxito. No tenía ahorros. No tenía plan. No tenía intención de sostener a nadie más. Valeria, acostumbrada a que yo cubriera los vacíos sin que ella lo pidiera, descubrió que la libertad romántica no pagaba el alquiler. Que las noches en terrazas no se traducían en contratos. Que la inspiración no cubre las facturas. Su negocio, que antes proyectaba profesionalismo, empezó a mostrar grietas. Sus redes se llenaron de indirectas veladas sobre hombres que no entienden la sensibilidad artística, de críticas genéricas a la masculinidad tradicional, de frases sobre el derecho a ser inestable como forma de autenticidad. Los clientes, que buscan confianza para entregarle sus espacios, empezaron a dudar. Nadie contrata a alguien que proyecta caos emocional como filosofía de vida. Perdió 2 proyectos importantes en menos de un mes. Su círculo de amistades, antes tan amplio, se redujo. La gente se cansa de escuchar el mismo drama con diferentes nombres. Y entonces empezó la vigilancia. Los likes en publicaciones antiguas. Las visualizaciones instantáneas de mis historias. Los mensajes de conocidos pidiendo que le diera una oportunidad. Cuando vio que no respondía, escaló. Primero fueron correos largos, mezclando nostalgia con culpa, recordándome los 3 años, los viajes, las risas, los planes. Luego llegaron los mensajes de voz, con la voz quebrada, diciendo que se había dado cuenta de su error, que él no era quien creía, que yo era lo único real que había tenido. Nunca mencionó el dinero. Nunca admitió el cálculo. Solo hablaba de amor, de destino, de segundas oportunidades. Como si la traición se borrara con un discurso bien ensayado, yo no respondí. No por crueldad, por coherencia. Si hubiera cedido, le habría enseñado que mis límites son negociables. Que el respeto se gana con insistencia. Que la paciencia tiene precio de descuento. Y eso no era cierto. Mi silencio era la única respuesta honesta, hasta que un jueves de marzo, cruzó la línea física. Apareció en el vestíbulo de mi oficina, en el centro financiero de la ciudad. Había convencido al guardia de que era mi novia, que me traía documentos urgentes. La recepcionista, desconcertada, me llamó al móvil. Bajé. La encontré cerca de los ascensores, con la ropa arrugada, el maquillaje corrido, los ojos hinchados. Parecía no haber dormido en días. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Gracias a Dios, susurró. He estado intentando hablar contigo. Necesitamos arreglar esto. Mantuve la distancia. Sabía que varios colegas miraban desde la zona de cafetería. No hay nada que arreglar, dije. Tú tomaste una decisión. Yo la respeté. Ella empezó a hablar rápido, atropellada. Dijo que él la había aislado, que le había hecho creer que el arte justificaba la inestabilidad, que solo había sido una ilusión. Que yo siempre había sido el hombre sólido. Que merecía una segunda oportunidad por todo lo construido. No grité. No me defendí. Solo le dije que lo que vivía ahora era consecuencia de sus elecciones, no un castigo mío. Que si necesitaba ayuda, había servicios profesionales para eso. Que yo no era su red de emergencia. Fue entonces cuando la máscara cayó por completo. Su voz subió de tono. ¿Me debes ese viaje?, dijo, lo suficientemente alto para que varios se detuvieran. Invertí años en ti. No puedes irte así por un capricho. No hablaba de amor. Hablaba de inversión. De retorno. De derecho. La seguridad ya se acercaba. Yo no retrocedí. Solo repetí, el viaje era para una relación que terminaste. Ya no existe. No hay deuda. No hay obligación. Te pido que te vayas antes de que llame a seguridad formalmente. Ella lloró. Gritó. Dijo que mi nueva pareja era un parche, que no me conocía, que estaba cometiendo un error irreversible. Los agentes la escoltaron hacia la salida. Varios testigos vieron la escena.
Mi jefe, un cliente importante, 2 compañeros de proyecto. No hubo versión distorsionada. No hubo duda. Quedó claro, para todos, que no estaba frente a una mujer arrepentida, sino frente a alguien que había confundido generosidad con disponibilidad permanente. Esa noche, cené con Clara. No hablamos del incidente. Hablamos de un proyecto en el que estábamos colaborando. De cómo equilibrar carga estructural con diseño. De cómo a veces, para que algo nuevo se sostenga, hay que retirar el andamio viejo. Ella me miró y dijo, no tienes que explicar tu pasado. Solo tienes que decidir tu presente. Y lo hiciste. 3 meses después, estábamos en el puerto de Split, Croacia. El viaje que originalmente había planeado para una relación que no lo merecía, ahora era una experiencia compartida con alguien que entendía que el amor no es un subsidio, sino un acuerdo mutuo. Clara había insistido en pagar la mitad. No por orgullo, por principio. Mientras facturábamos las maletas, escuché una voz familiar detrás de nosotros. Aguda. Desesperada. Cortada por el viento del Adriático, era Valeria. Había perdido peso. El abrigo le quedaba grande. El pelo, sin peinar. Había estado rastreando itinerarios, horarios, redes sociales. Había viajado sin avisar. Esperaba, supongo, que el encuentro la salvara. Que el destino corrigiera su error. Que yo, al verla, sintiera lástima y abriera la puerta de nuevo. No puedo creer que realmente estés haciendo esto, dijo, jadeando, como si hubiera corrido desde el estacionamiento. Vas a llevarla a los lugares que soñamos. A las islas que miramos en revistas. A las cenas que planeamos. Clara, a mi lado, permaneció en silencio. No con frialdad, con respeto por mi espacio. Respiré hondo. Este no es tu viaje, dije. Tú lo dejaste. Elegiste otra dirección. No hay vuelta atrás porque no hay camino compartido. Ella se derrumbó. Lloró. Dijo que él la había manipulado, que la había dejado sola, que yo era lo mejor que le había pasado, que merecía una segunda oportunidad por los 3 años, por las risas, por los planes, por todo lo que supuestamente compartimos. Que no me trataría así, que yo sí sabía construir, que ella había sido ciega. Lo irónico, pensé, es que describía exactamente lo que ella me había hecho. Usarme como base mientras invertía sus emociones en otro. Creer que la estabilidad era aburrida hasta que la inestabilidad le pasó factura. No discutí. No le recordé transferencias. No le lancé en cara los meses de silencio, las cenas pagadas, los cursos financiados, los fines de semana cancelados. Solo le dije, siento lo que estás viviendo. De verdad. Pero nuestra historia terminó la noche en que elegiste a él. Clara y yo estamos construyendo algo nuevo. Y tienes que respetarlo, ella gritó. No por dolor, por pánico. Me debes más que esto. Te di mis mejores años. No puedes simplemente seguir adelante. Los guardias del puerto ya se acercaban. Clara me tomó de la mano. No miré atrás. No por indiferencia, por cierre. Ese capítulo ya no me pertenecía. Ya no cargaba con su peso. Ya no negociaba con su culpa. Ya no confundía generosidad con obligación. Subimos al velero. El motor arrancó. El agua se abrió. El puerto quedó atrás. Y con él, una historia que había aprendido a soltar. No sentí euforia. Sentí paz. La clase de paz que llega cuando dejas de justificarte ante quien ya no te conoce. Cuando entiendes que el amor no se mide por cuánto das, sino por cuánto te permites recibir sin perder el equilibrio. Cuando comprendes que la verdadera madurez no está en aguantar lo inaceptable, sino en reconocerlo y caminar en otra dirección. El viaje fue exactamente lo que soñé. Silencios compartidos, atardeceres sobre el agua, conversaciones sin prisas, risas que no necesitaban audiencia. Clara y yo no éramos perfectos. Teníamos diferencias. Discutíamos. Negociábamos. Pero nunca confundimos amor con dependencia. Nunca usamos la generosidad como moneda de cambio. Nunca esperamos que el otro pagara el precio de nuestras indecisiones. A veces, en la cubierta, miraba el horizonte y pensaba en Valeria. No con rencor. Con claridad. Había sido una lección. Costosa, sí. Pero necesaria. Me enseñó que la estabilidad no es aburrimiento. Que la previsibilidad no es falta de pasión. Que el amor verdadero no te pide que te desvanezcas para que el otro brille. Que los cimientos no se construyen con promesas vacías, sino con acciones consistentes. Que la libertad sin responsabilidad es solo caos disfrazado de poesía y sobre todo, me enseñó que decir no no es el final de una historia. Es el comienzo de la tuya. El velero siguió su rumbo. El viento llenó las velas.
El sol cayó sobre el Adriático como una moneda de oro. Y yo, por fin, dejé de mirar atrás. No porque el pasado no existiera, sino porque ya no definía mi presente. Había aprendido a construir sobre terreno firme. Y eso, más que cualquier viaje, más que cualquier promesa, más que cualquier ilusión de amor romántico, era el verdadero lujo.